como hicimos en la clase anterior, era uno de los ejercicios que no se veía, que sé que se los debo, no se preocupen. Hay que tratar de definir la función en el tiempo. Definida por tramos, indudablemente, f de t es 0 para t menor a 0 y t sub 0 mayor a t, perdón, y t sub 0 menor a t. Repito, f de t es igual a 0 para t menor a 0 y t sub 0 menor a t. Y f de t es igual a sobre t sub 0 para 0 menor a t y t menor a t sub 0. Definimos el pulso como la suma de un escalón de amplitud a sub 0 al cual le restamos otro igual desplazado en el tiempo t sub 0. Es decir, f de t es a sub 0 sobre t sub 0 por mu de t menos a sub 0 sobre t sub 0 por mu de t menos t sub 0. ¿Está claro? ¿Está ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. Aplicando transforma de Laplace, tenemos la constante a sobre t sub 0, la transformada del escalón, que es 1 sobre s, menos a sub 0 sobre t sub 0, que es la amplitud negativa del escalón inverso, por 1 sobre s, que es la transformada del escalón, por el retardo e a la menos t sub 0 por s. Conocida la transformada, determinar la misma para el caso en que t sub 0 tienda a 0, es decir, obtener la transformada de Laplace del impulso. Se trata de una función impulso, que podemos definir como, ahora de vuelta una definición por tramos que nos indique cuánto vale en el tiempo la función. La función ahora vale 0 para t para 0 menor a t y para t sub 0 menor a t. La función f de t vale 0 para 0 mayor a t, ahí lo digo bien, perdón, y t sub 0 menor a t. Y f de t vale ahora el límite cuando t sub 0 tiende a 0 de a sobre t sub 0 para t comprendido entre 0 y t sub 0. Estamos hablando entonces de un impulso. Un impulso. También estaremos hablando de una función teórica, desde luego. La transformada de este impulso será el límite de la función pulso obtenido en el apartado anterior. Cuando transformamos el pulso finito, la función de la transformada de Laplace fue a sobre t sub 0 por s, factor de 1 menos t sub 0 por s. Eso, una pregunta, ¿se entiende de dónde sale? Sí, profe. Perdón. ¿Entendieron, chicos? Se entiende, profe. Sí, estoy preguntando si esta última expresión f de s igual a sobre t sub 0 por s factor de 1 menos e a la t sub 0 por s, que es consecuencia de la de arriba. ¿Recuerdan de dónde sale? ¿Lo entienden bien? Sí, es la propiedad de desplazamiento temporal, es exponencial. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, tomamos el límite entonces cuando de esta transformada para el caso en que t sub 0 tiende a 0. Cuando tomamos el límite para que cuando t sub 0 es igual a 0, tenemos que en el
el paréntesis 1 menos e a la t sub 0 por s, cuando t sub 0 tiende a 0, vale 1 menos 1, 0. Y en el denominador tenemos t sub 0, eso es 0 sobre 0, resulta ser una indeterminación. Entonces vamos a aplicar L'Hospital, que decía de que se podían levantar los casos de indeterminaciones tomando los límites de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador y revaluando. Sacamos lo que no tiene t sub 0, que es a sobre s, que lo sacamos como constante, y nos queda el límite cuando tiende t sub 0 a 0 de la derivada de 1 menos t sub 0 por s, que tomamos como numerador, sobre la derivada de t sub 0 que tomamos como denominador. Eso es a sobre s, el límite cuando t sub 0 tiende a 0, de la transformada la derivada de 1 menos e a la t sub 0 por s es, baja el denominador, negativo por negativo queda positivo, entonces queda s por e elevado a la menos t sub 0 por s. Tengan en cuenta que estamos derivando respecto a s de t sub 0, por lo tanto s se transforma en una constante, y la derivada de t sub 0 respecto a t sub 0 es una constante que vale 1. Por lo tanto, a sub 0 sobre s es lo que estaba fuera del límite, por el límite que resulta ser igual a s cuando t sub 0 tiende a 0. Nos queda que este límite, cuando t sub 0 tiende a 0 de la función de transferencia f de la función transformada f de s, es igual a A. Entonces, el límite de f de s cuando t sub 0 tiende a 0 es igual a A. Y es la transformada del impulso. Es decir, la transformada es el área bajo el impulso. Tengan en cuenta que la amplitud de este pulso era igual a A sobre t sub 0 y la duración era igual a t sub 0. Por lo tanto, se multiplicó. O mejor dicho, si quiero obtener la superficie bajo sobre ese rectángulo, debo multiplicar A sobre t sub 0 por t sub 0. Eso es igual a A, que es lo que nos ha dado como transformada de la función. Bueno, finalmente nos queda por definir, esto es más teórico y es lo que en definitiva buscamos desde el principio, la función impulso unitario o función delta de Dirac. Es el caso particular en que A sub 1 es igual a 0. Tenemos el impulso unitario que es definido funcionalmente como el delta de t menos t sub 0 igual a 0 para cualquier tiempo distinto a t sub 0, y delta de t sub 0 menos t sub 0 igual a infinito para t igual a t sub 0 solo para ese tiempo en particular. La definición de este impulso, la energía no puede ser infinita, por lo tanto la integral entre entre menos infinito e infinito de esta función que acabamos de definir debe ser igual a 1. Por lo tanto, esto forma parte de la difusión de la definición del impulso. No solo su definición temporal, sino que además su integral, esta área que medimos debajo de ese rectángulo A, debe ser igual a 1 para el caso en el que A es igual a 1 y estamos en presencia de un impulso unitario. Es decir, tenemos la doble definición, la temporal y el valor de la integral que hace referencia al área bajo la curva, para poder definir plenamente un impulso delta de Dirac. Es decir, la integral de esta función debe ser igual a 1. ¿Se entiende la definición de este impulso? Sí, profe. Bueno, dado de que A es igual a 1, la transformada de Laplace es igual a 1.
o de modo simplificado, la transformada de Laplace del impulso t menos t sub a es igual a 1, o de modo simplificado, la transformada del impulso delta de Dirac es igual a 1. Por lo tanto, la definición del impulso delta de Dirac a partir de definir el tiempo es importante tener en cuenta de que no hay energía infinita, sino que está limitada a el área bajo la curva, y el área bajo la curva es ese integral que están viendo ahí, integral entre menos infinito e infinito de delta de Dirac t menos t sub 0 por diferencial de t. Esa integral debe ser igual a 1. Con ambas definiciones encontramos de que la transformada del impulso es igual a 1. A partir de ahora simplemente va a ser una situación en la cual vamos a aplicar transformar el impulso igual a 1 y el impulso en el tiempo es delta de t. Desde luego de que ya no vamos a trabajar con todas estas definiciones. Simplemente era a modo de introducción demostrar de dónde sale que la transformada del impulso es igual a 1. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Sí, ingeniero. ¿Alguna preguntita? Ninguna. Bueno, gracias. Vamos con el 2. Bueno, el segundo. Dado el siguiente mecánico el sistema mecánico de rotación, en donde el par T de T es igual al momento de inercia por la aceleración angular más la fricción viscosa rotacional por la velocidad angular más la constante rotacional K, todas en mayúscula J, B y K, por el desplazamiento angular θ de t, obtener la función de transferencia θ de s sobre t sub s y luego evaluarla sabiendo que el momento de inercia vale 20 kilogramos por metro cuadrado en mks, la fricción viscosa vale 1 metro segundo sobre radian, y la constante elástica del resorte rotacional es 5 Nm sobre radian. Un sistema mecánico rotacional que es completo, que tiene dos elementos que almacenan energía, el resorte y la masa en rotación, que es la fricción viscosa, que es el momento de inercia, J, y la fricción viscosa, que es el elemento que disipa la energía. Bueno, acá simplemente presentar los datos de esta primera parte. Para obtener la transformada de Laplace aplicamos para obtener la función de transferencia aplicamos miembro a miembro la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas. Esto hace de que vamos a obtener para cada sistema una ecuación diferencial, considerando que la situación energética al principio de nuestro análisis es igual a 0. Por lo tanto, cada vez que obtengan función de transferencia, las condiciones iniciales deben ser nulas. Bueno, si aplicamos transformada de Laplace, la transformada de Laplace de t de t mayúscula de t, la transformada del par
es igual a TdS. La transformada del momento de inercia por la aceleración angular es J por S cuadrado por θ ds. Bueno, en la expresión simplemente hemos agrupado todo lo que es múltiplo de TdS en un paréntesis que depende de las constantes físicas del sistema. Js cuadrado más S más K todo multiplicado por TdS. Por lo tanto, expresado en forma canónica, la función de transferencia es 1 sobre J sobre S cuadrado más B sobre J por S más K sobre J. La expresión es en radianes sobre Newton metro, que es radian en la unidad del desplazamiento angular y Newton por metro, que es la unidad del paro del torque. ¿Qué es lo que es la forma canónica? La forma canónica es hacer lo que algebraicamente sea necesario para que el S al mayor orden, tanto en el numerador como en el denominador, tenga por coeficiente el 1. Por lo tanto, para que S cuadrado tenga por coeficiente el 1, tengo que dividir numerador y denominador por J. De ahí que en el numerador aparezca 1 sobre J y de ahí que en el denominador el segundo término sea B sobre J y el tercer término K sobre J. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, cualquier cosa, chicos, pregunten. Finalmente evaluando con los valores que nos habían dado de cada uno de los parámetros de este sistema mecánico rotacional completo, es 0,05 sobre S cuadrado más 0,05 S más 0,25 radianes sobre Newton metro. Bueno, eso es todo el ejercicio 2. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Venimos rápido? ¿Alguna duda? ¿Algún problema? No, todo bien, bien, profe. Bueno, gracias chicos, gracias. El ejercicio 3. Hallar la función de transferencia IDS sobre XDS. Desde luego debemos aplicar transformada de Laplace y considerar a las condiciones iniciales como nulas. El siguiente sistema descrito por la ecuación diferencial que muestra I de t más 2 veces la integral de I de t diferencial de t igual a x de t más la integral de x de t por diferencial de t. Luego de obtener la respuesta temporal de la salida, si la entrada se tiene como excitación la función delta de Dirac. Perdón, lo voy a decir de vuelta bien. Luego obtener la respuesta temporal desde la salida si la entrada tiene como excitación la función delta de Dirac. Definitivamente para este ejercicio, obtener la función de transferencia en función de la ecuación diferencial que se demuestra y después evaluar esa salida para el caso que la entrada sea un impulso. Siempre que hablemos de función de transferencia va a haber una entrada y una salida. Por lo tanto, si la entrada es un impulso, la pregunta es encontrar cuánto es la salida. Ejercicio 3. Bueno. Las condiciones iniciales son nulas y vamos a aplicar transformada de Laplace. La entrada va a ser un impulso. Bueno. La transformada de I de t es I de S. La transformada de la integral de 2 por I de t es 2 por I de S sobre S. Sacando el 2 como un coeficiente que es una constante, nos queda esa constante 2 multiplicando la transformada de la integral, que es
I sobre S. La transformada de la integral es I sobre S. ¿Están de acuerdo? ¿Lo recuerdan eso? No es tan común encontrar integrales en nuestras ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, lo vimos ingeniero. la clase pasada. Bien, bueno, bárbaro. Para el segundo miembro tenemos que es x de s sobre, más x de s sobre s. A ver qué lo que hice acá. Bien, multiplicando s miembro a miembro, se transforma la expresión algebraica en s por i de s más 2 por i de s igual a s por x de s más x de s. Acomodando un poquito los términos, agrupo aquellos términos que contienen a s, a i de s y a x de s. Por lo tanto, la función de transferencia i de s sobre x de s es s más 1 sobre s más 2. Si la entrada es un impulso, ¿cuánto vale su transferencia? ¿Cuánto vale su transformada, perdón? 1. Perfecto, es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, la salida, para el caso que la entrada sea un impulso, la salida es igual a S más 1 sobre S más 2. Para este caso particular, vamos a exponer en fracciones simples del siguiente modo. ¿Qué tiene de particular esto? Que es el caso para el cual vamos a expandir en fracciones simples de este modo cuando el orden del numerador es igual al del denominador. ¿Habían visto esto alguna vez? Entiendo que sí. Si no, pregunten, véanlo bien. ¿Alguna duda? Profe, ¿y por qué le queda, o sea, no recuerdo bien, por qué quedaba 1 más la constante sobre eso? Bien, porque es un caso particular, es lo que decía recién, en el cual vos vas a antitransformar algo que tiene el mismo orden en el numerador que en el denominador. Gracias, ingeniero. Bien, entonces, cuando se encuentren en esta situación particular, deben tener este previo paso algebraico. Es decir, de que I de S lo vamos a descomponer en 1 más A sobre S más 2. Desde luego, esto va a valer en función de lo que yo obtenga para valor de A. Si I de S es 1 más A sobre S más 2, es una forma en la cual yo planteo que debo exponer o presentar la función. Y esta función es igual a S más 1 sobre S más 2, mismo orden de S en el numerador que en el denominador. Concluyo de que S más 2 más A, cuando paso multiplicando el S más 2 del segundo miembro al primer miembro, es igual a S más 1. Simplifico y concluyo de que A es igual a 1 menos 2, A es igual a menos 1. Por lo tanto, a I de S que obtuvimos como S más 1 sobre S más 2, también podemos expresarla como 1 menos 1 sobre S más 2. Y a partir de esta expresión, ahora sí obtener la función de la transformada de Laplace. La antitransformada de Laplace, discúlpenme. Por lo tanto, si descompuesta de la forma que planteábamos, I de S es igual a 1 menos 1 sobre S más 2, la antitransformada de Laplace, ¿cuál es la antitransformada de 1? Delta, profe. Perfecto, la función delta de Dirac. Y la transformada de 1 sobre S más 2 es algo ya sabido, ya visto, es la exponencial. Por lo tanto, para este caso en particular, la transformada de I de t es igual, cuando excito con un impulso, a ese mismo impulso al cual le voy a restar la exponencial decreciente e a la menos 2t. Es un caso particular, por eso que presto esta atención en especial. Desde luego no tiene mayor complejidad, pero hay que acordarse que es un caso especial. ¿De acuerdo? Ok, profe. Perfecto.
Muy bien. ¿Eso tiene algo que ver con el cálculo de los residuos para cuando la expresión del numerador es del mismo grado que la del denominador? Es exactamente lo que acabas de decir. Exactamente. Yo no me acuerdo, ya soy muy grande, no me acuerdo en qué materia lo vi, de qué forma. En control seguro que lo vi. Pero hay otras materias de que le utilizan mucho la palabra residuo cuando descomponen en fracciones simples. Está bien, lo que dijiste está bien. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. bárbaro. Bueno. El ejercicio 4 es algo muy sencillo. Eh, Bien, deducir la ecuación diferencial correspondiente a la siguiente función de transferencia, es decir, vamos a hacer un paso inverso. ¿Qué se le ocurriría si tienen una función de transferencia GDS, que es el resultado de una entrada, de una salida IDS sobre una entrada XDS y es igual a 2S más 1 sobre S cuadrado más S más 1? Hay algo muy simple para hacer para obtener la expresión temporal que dio origen a esta función de transferencia, o encontrar la ecuación diferencial que dio origen a esta función de transferencia. ¿Qué se les ocurriría hacer para obtener el resultado que nos está pidiendo el ejercicio? Y lo primero que hay que hacer, profe, ahí, según yo, es pasar x de s multiplicando a 2s más 1 y el y de s multiplicarlo por el denominador del segundo miembro. Y ahí se distribuye todo Perfecto, y perfecto, te agradezco. No es ni más ni menos que eso y es tan simple como eso. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio 4. Porque estoy viendo con el Zoom, por cuestión de Zoom. Bueno, lo que acaba de decir el compañero no es ni más ni menos que lo que se muestra. El denominador S cuadrado más S más 1, denominador del segundo miembro, pasa multiplicando a I de S que está en el primer miembro, y X de S que está en el denominador del primer miembro pasa multiplicando a 2S más 1 que es el numerador del segundo miembro. Cuando yo distribuyo esa multiplicación me queda S cuadrado por I de S más S por I de S más I de S igual a 2S por X de S más X de S. Si aplico la antitransformada de Laplace, la antitransformada de S cuadrado por I de S es la derivada segunda, bueno, así sucesivamente la derivada primera más I de T sin derivar, y eso es igual a 2 veces la derivada primera de X de T más X de T. Es simplemente el paso inverso, la verdad que el ejercicio es muy simple y muy sencillo y no es más que eso. El ejercicio 5 de aplicación a un sistemita físico, particularmente a una red dada, hasta ahí.
Dada la función de transferencia de la siguiente red, que tiene como tensión de entrada B sub I de T, un capacitor en serie con una resistencia R1 y una resistencia en serie R2, por los cuales va a circular una corriente, y voy a recoger a la salida la tensión B sub 0 de T sobre R2. Nos piden determinar la función de transferencia y evaluar para C igual a 1 microfaradio, R1 igual a 1 megaohms y R2 igual a 100 kilómetros. Bien, planteamos las ecuaciones de malla. Vamos a transformar, vamos a encontrar un sistema de ecuaciones diferenciales. Observando la malla, la tensión de entrada de sub I de T es igual a la tensión en el capacitor, que es 1 sobre C, la integral de I de T diferencial de T, más la tensión en las dos resistencias, R1 más R2 por I de T. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien, la tensión a la salida B sub 0 de T es la tensión que recogemos de R2, que no es ni más ni menos que R sub 2 por I de T. Esa ecuación, ese sistema de ecuaciones diferenciales, lo vamos a transformar en un sistema de ecuaciones algebraicas aplicando transformada de Laplace a ambas ecuaciones diferenciales. Aplicando la transformada de Laplace y ya reemplazando, dejando ahí ds como la transformada, esta va a multiplicar en el caso de B sub I de S a 1 sobre SC más R1 más R2. Y en la segunda ecuación vamos a tener B sub 0 de S igual a R sub 2 por I de S. Para obtener la función de transferencia, extensión de salida sobre tensión de entrada, B sub 0 de S sobre B sub I de S, y dividimos una por otra. Cuando dividimos una por otra, nos va a quedar R2 sobre 1 sobre SC más R1 más R2. Para poner en la forma canónica un primer paso en el cual multiplico tanto numerador como denominador por SC o CS, como quieran. Por lo tanto, el numerador va a quedar R sub 2C por S y en el denominador 1 más R1 más R2 por S por C y por S. Pregunta, ¿lo que acabo de mostrar es la forma canónica? No, Y en realidad creo que no, profe. Perfecto, no lo es, porque los coeficientes de las S al mayor orden tienen que ser igual a... Y en este caso sería R alguno. En este caso y siempre conceptualmente deben ser los coeficientes en forma canónica igual a 1. Para eso, tal vez lo que estabas intentando hacer vos es operar algebraicamente para que nos dé ese resultado. Bien. ¿Qué va a decir? Ah, me salta de hoja. Bueno, vamos a tener que mostrarlo así primero. Ahí está. Bueno, fíjense, para que el coeficiente del numerador sea igual a 1, tengo que sacar factor común R sub 2 por C en el numerador, y en el denominador debo sacar factor común R1 más R2 por C. Cuando yo haga eso, voy a llegar a esto. En el numerador era R2 por C y en el denominador R1 más R2 por C. Se simplifican las C entre ellas, numerador y denominador, y me queda ese divisor resistivo como coeficiente de S sobre S más 1 sobre R1 más R2 por C. R1 más R2 por C es la constante de tiempo del sistema y dimensionalmente es igual a 1 dado que se trata de una
dado que se trata de la relación entre tensiones, voltios sobre voltios dimensionalmente igual a 1. Y eso sí que está recuadrado, es la forma canónica de la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I de S, en donde S, que se le hace al mayor orden en el numerador, es igual a 1 el su coeficiente, y pasa lo mismo con el denominador. ¿Alguna duda? Ah, Bueno, abajo está evaluado en función de los datos que me dieron, y básicamente coinciden conmigo que es un filtro pasa alto. ¿Están de acuerdo? Repito la pregunta, ¿están de acuerdo conmigo que la red es un filtro pasa alto? Sí, por la función de profe. transferencia. ¿Cómo? Por la forma de la función de transferencia, sí. Sí. Sí, desde luego, pero físicamente te das cuenta que es un filtro pasa alto porque tiene un capacitor en serie con B sub I de T que va, en el caso de que tengas una continua, a bloquear la continua y no va a dejar que se transfiera nada al otro a B sub 0. Y en el caso de que estemos en una frecuencia tan alta que su impedancia sea despreciable, va a ser un cable y su impedancia va a ser mínima tendiente a cero. Por lo tanto, para el caso de una frecuencia alta, ese capacitor va a ser un cable y vamos a tener entre salida y entrada un divisor resistivo. Fíjense, cuando tenemos el caso de una continua S igual a cero, está en el numerador, multiplica todo por cero, no hay nada en la salida. Entonces la expresión condice con lo que pasa físicamente. Y en el caso de una frecuencia alta, que el capacitor tiene una impedancia que tiende a cero, ¿cómo vamos a hacer? Decimos de que S es una frecuencia tan alta de que S frente al término 1 para el denominador, 1 sobre R1 por C, 1 sobre R1 más R2 por C, tiende a S, porque ese es un valor muy grande. Por lo tanto, nos queda ese numerador y denominador, se simplifican y nos queda el divisor resistivo. Por lo tanto, la expresión que encontramos condice físicamente con lo que sucede. Bueno, ¿entendieron esa parte? sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos, chicos. El ejercicio 6. Hallar la respuesta temporal I de t, que si ustedes ven el diagrama de bloque es la salida, cuando la entrada sea igual a 6 por mu de t, o sea, 6 escalones. Bueno, viendo el diagrama en bloque, se trata de dos bloques que están en cascada. ¿Cuál es la función de transferencia resultante para dos bloques que están en cascada? Si debo reemplazar estos dos bloques por uno solo, ¿cuál es la expresión de ese único bloque? ¿Y el producto, profe? Sí, perfecto. Cuando dos bloques están en cascada, el bloque solución de ambos, que puede reemplazar como un solo bloque los dos, es aquel que tiene por función de transferencia el producto entre ambos. Bien, entonces vamos a desarrollar el ejercicio. La función de transferencia es la que se muestra a la mitad de la hoja a la derecha, y ds sobre xds es el producto de los dos bloques, o sea, es 5 por s más 1 sobre s factor s más 2. Como la entrada es un escalón o son 6 escalones, o un escalón con amplitud 6, su transformada es 6 sobre s, es un escalón. Por lo tanto, para esa entrada la salida es 30 por s más 1 sobre s cuadrado
por S más 2, en donde vemos de que la transformada de la salida tiene en el denominador un polo doble al origen y un polo en menos 2. Entonces tenemos que expandir en fracciones simples para obtener I de t. ¿Cómo se expanden fracciones simples cuando tenemos un polo doble? A sub 0 sobre s cuadrado más b sub 0 sobre s, es lo que ya habíamos visto en la clase pasada, más el polo común que es a sub 1 sobre s más 2. A sub 0 lo obtenemos como el límite cuando tiene 0, multiplicando toda la expresión por s cuadrado. Eso es 30 por s más 1 sobre s más 2, es igual a 15. Para obtener el coeficiente, o como decía el compañero, residuo, también llamado, para el caso de B, que acompaña a S, por ser polo doble, B sub 0 se obtiene como límite cuando S tiende a 0 de la derivada de la misma expresión que utilicé para A sub 0. B sub 0 se obtiene con el límite que tiende a 0 de la derivada de la misma expresión que utilicé para sub 0, o sea 30 sobre S más 1 sobre S más 2. Saco 30 afuera porque es una constante y derivo. Es la derivada del numerador S más 1 sobre el denominador S más 2. Cuando tengo que derivar una división, es la derivada del numerador, la derivada de S más 1 es 1 por el denominador sin derivar, o sea, es 1 por S más 2, que es el primer término que aparece dentro del corchete largo. La menos la derivada del denominador. La derivada de S más 2 también es 1 por el numerador sin derivar, o sea, menos S menos 1. Sobre el denominador al cuadrado, S más 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo en la derivada de la división? Bien, entonces simplificamos S con S, me queda 2 menos 1 que es 1. B sub 0 es 30, el límite de 1 sobre S más 2 al cuadrado, eso es 30 dividido 4, es 7,5. Finalmente el residuo o el coeficiente para A sub 1 para el límite cuando S tiende a menos 2 de la expresión 30 por S más 1 sobre S cuadrado es menos 7,5. Por lo tanto, expandiendo fracciones simples I de S es 15 sobre S cuadrado más 7,5 sobre S más 15 sobre S más 2. Aplicando la antitransforma de Laplace para obtener I de t cuando la entrada era 6 escalones o un escalón de amplitud 6 es igual a 15 por t, que es la antitransformada de 15 sobre S cuadrado, más 7,5, que es la antitransformada de 7,5 sobre S, menos 7,5 por E a la menos 2t, que es la antitransformada de 15 sobre S más 2. ¿Estuvo claro? Sí, profe, queda todo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bien, ese fue el ejercicio anteúltimo y vamos a ver el último. Este último. A ver. Lo ponemos ahí y lo buscamos. ¿Encontraron todo en autogestión? Sí, profe, estaba todo cargado ahí. Bien, bueno, ustedes me dijeron póngalo antes, ingeniero. Bueno, lo puse antes, lo puse un día antes. Denme chance. Si me tienen paciencia van a sacar bueno. Bueno, otra forma de expresar los sistemas es a través del diagrama cero polar o diagrama del plano S. A partir de un diagrama cero polar en el plano S de la variable compleja S, cuyo eje imaginario es J omega y cuyo eje real es sigma, podemos, representando con cruce los polos que están en el denominador y con círculos los ceros que están en el numerador, expresar una función de transferencia.
Entonces este ejercicio dice, dado el diagrama de polo, el siguiente diagrama de polos y ceros, perfilar a mano alzada la respuesta del sistema a una excitación impulsiva unitaria. Es decir, tenemos que encontrar la función de transferencia de esto, a la entrada ponerle un impulso y ver cuál sería la forma temporal de salida para ese impulso. Bueno, ahí está el ejercicio. Vamos a reconstruir la función de transferencia. Anoten en algún lado, acuérdense. Cuando voy a reconstruir la función de transferencia a partir de un diagrama cero polar, siempre pónganle un K adelante. Porque ese diagrama de cero polar, si nadie indica nada, no se sabe qué constante tiene. Por lo tanto, en forma genérica vamos a poner una K. ¿Están de acuerdo? No se olviden de eso. ¿Entendieron? Bien. Sí, claro. Bien, bueno, entonces reconstruyendo la función de transferencia I de S sobre X de S, si representa eso el diagrama cero polar, es K en el numerador S menos 0, porque hay un polo en 0, hay un 0 en el origen, S menos 0, hay un polo en J omega, por lo tanto S menos J omega, hay un polo en menos J omega, por eso S menos J omega, S más J omega. Recuerden que los monomios se forman según el formato S menos el valor del 0 en el numerador, S menos el valor del polo en el denominador. Cuando operamos algebraicamente, eso es K factor de S sobre S cuadrado más omega cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Se entiende. Bien. Sí, le esperé porque es importante que sepan construir o determinar una función de transferencia a partir de un diagrama cero polar. Bueno, la entrada es el impulso del t de Dirac, por lo tanto, si x de t es igual a delta de t, x es igual a 1, lo hemos visto varias veces en el día de hoy, por lo tanto, I de S, la salida es exactamente igual a la función de transferencia numéricamente. Por eso se dice que la función delta de Dirac tiene características de muestreador, porque muestra el sistema tal cual es. Bueno, aplicando transforma de Laplace, I de S es igual a K por S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Aplicando antitransforma de Laplace, esto es igual a K, la constante por el coseno de omega t. La frecuencia, la velocidad angular es 2pi por f. La frecuencia es omega, o sea, la velocidad angular sobre 2pi. Por lo tanto, el periodo es 2pi sobre omega. Y acá está la respuesta a mano alzada, es un coseno, cuya amplitud va a oscilar entre más k y menos k, y cuyo periodo va a ser igual a 2pi sobre omega. ¿Estuvo claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, chicos, este es el segundo práctico. No es muy complejo que digamos. Vamos a ir de a poquito. Obviamente, en la clase que viene vamos a hacer el que sigue, que es el trabajo práctico 1.3, que sigue en la unidad temática 1, es el último práctico, y así sucesivamente para ir pasando a la unidad 2 del según dicta el programa. Sé que les debo 2 ejercicios que se los tengo que subir bien, y si ustedes no tienen dudas, alguna duda en particular. Sí, en el aula virtual, digamos, aparece una entrega de las guías. Hay que entregar estos trabajos prácticos. Hay que entregar, ¿qué? Discúlpame. Los trabajos prácticos estos. Eso no me quedó claro cuando vi esa tarea, digamos, en el aula virtual. No me he fijado y no soy un gran usador del aula virtual.
Pero no, si vos decís una forma de carpeta en la pregunta. Sí, eso pareciera porque por lo menos lo que es la aula virtual aparece como un trabajo que dice ya trabajo práctico Mm, 1 y que hay que agregar una entrega hasta el 10 de abril. bien, está bien, es un ejercicio que le ha puesto Guillermo. Ya me fijo bien, pero sí, 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 sí. Será resuelto en el aula virtual del modo que habitualmente lo hacen, no sé cómo lo llevan a cabo. Y entregarlo a tiempo, sí, 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 sí. Bueno, perfecto, ya hablaremos entonces con... Cualquier cosita, pregúntale bien a Guillermo, yo me voy a Sí, bien. fijar y les pongo algún mensaje o algo, pero no, no sé, definitivamente es una práctica que ha definido él. Así de que, bueno, llévenla a cabo. El material tienen para hacer todo, porque los ejercicios los resuelvo absolutamente todos y se los explico uno por uno. Claro, claro, está bien. Ese Si era no, mi- de todos modos, bueno, que me ubican y me preguntan, me mandan un mail con alguna duda que tengan, no hay problema. Perfecto, ¿Alguna ingeniero. otra Muchísimas duda? gracias. ¿Cómo? Por ahora ninguna duda, ingeniero. Muchísimas gracias Bueno, por su... bueno chicos, un gusto. Eh, Vamos a ir siguiendo de a poquito, avísenme lo que le haga falta y vayan completando lo que le pide Guillermo, que es nuestro jefe. Bueno, que la pasen muy bien, descansen mañana, una fecha muy particular, bueno, de acuerdo al ideario político de cada uno, tiene más sentido o menos sentido, pero bueno, para todos aquellos que tengan presente de que hace falta la verdad y la justicia, ténganlo muy en cuenta independientemente del pensamiento de cada uno. Y sobre todo descansen todo lo que puedan. Gracias, Gracias, ingeniero, ingeniero. igualmente. Igualmente, Bueno, nos vemos, que anden bien chicos. no, profe. Chao, profe.